Y hoy estamos al final del capítulo 3. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 22 hasta el final. Con la ayuda del Señor vamos a terminar este capítulo 3 y comenzaremos, Dios mediante, la semana que viene, el 4. Así que en algún momento haré un parón para dar un cambio diferente, pero seguiremos estudiando este evangelio. Recordar que tenéis las predicaciones también en YouTube para poder coger algún hilo. Es importante también, sería bueno y recomendable que, sabiendo que estamos estudiando, vosotros también en vuestro tiempo podáis estudiar más profundamente por vosotros mismos estas enseñanzas que tenemos aquí de las palabras del Señor. La verdad es que es una bendición. Acordaos que hay muchos capítulos que están entrelazados unos con otros y eso, evidentemente, el Espíritu Santo quiere decirnos algo con ello. Así que vamos a empezar a leer en el versículo 22, que es donde nos quedamos, del capítulo 3. Juan 3, comenzando a leer desde el versículo 22, vamos a leer hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había ido a un encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que viene, el que tiene la esposa, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahí tenemos esta primera parte de ese versículo y recordamos también otras palabras que decía, acorde con Juan, que decía Juan el Bautista, cuando decían de Juan el Bautista, os digo las palabras que dijo Cristo en Lucas 7, versículo 28, dice: os digo que de entre todos los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más mayor en el reino de Dios el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Con esta frase Jesús resalta la condición humana, pero al mismo tiempo la imperfección de Juan y la limitación que implicaba esto. Luego, en esta frase salta a Juan por encima de todos, exceptuando el más pequeño en el reino de los cielos, quien tendría una comprensión más completa de la comprensión divina. Por eso lo hace. Ahora, esto es muy interesante, porque muchas veces vemos textos que quizás aparentemente no nos dicen mucho. Y estoy seguro que este es uno de los textos que, a lo mejor, si uno tuviera que elegir para predicar, quizás hay otros textos más bonitos o que tienen palabras teológicas más importantes, pero tenemos que acordarnos que esto es la palabra de Dios y que hay cosas fantásticas y maravillosas que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de estas meditaciones. Este texto nos enseña la personalidad y el carácter de un verdadero seguidor de Cristo. Cosas que parecen sencillas, pero que necesitamos mucha gracia de Dios en nuestras vidas para poderlas llevar a cabo. Con la expresión de los nacidos de mujer, que dice Cristo, Cristo está subrayando la fragilidad
y la naturaleza mortal de la existencia humana. Esto no solamente lo hizo aquí, sino que el Señor sabía lo que había, sabía, como decíamos, vimos atrás, lo que había en el corazón de todo el mundo. Pero el Señor a lo largo de su ministerio, es algo que he estado mirando y estudiando estas semanas, Él sabía de nuestra fragilidad, de nuestra naturaleza caída. Y esto es importante, que nosotros tengamos un concepto realmente, porque cuando el Señor nos subraya estas cosas en cuanto a nuestra naturaleza, es porque están ahí. Muchos, al llevar muchos años en evangelio, quizás desde pequeñitos, en la escuela dominical, en los cultos y en las reuniones entre semana, les ha llevado a tener ese privilegio de escuchar mucho el evangelio, a explicar ciertas doctrinas, a buscar las escrituras correctamente. Y eso quizás, muchas veces, es un arma de doble filo, porque eso está bien, pero eso puede hacernos llevarnos a la equivocación, a pensar de que somos fuertes. Pero cuando Cristo no solamente lo dice aquí, cuando está hablando de la naturaleza del hombre, sino cuando lo vemos a lo largo de los evangelios, y cuando Él lo dice tantas veces, lo dice porque realmente ninguno de nosotros es tan fuerte como nosotros realmente pensamos. Así que mucho me temo, no solo por este texto, por hemos dicho, sino por otros de las Escrituras, que somos más débiles realmente de lo que pensamos en la fe, y tenemos mucho más pecado dentro del que podemos ver de nosotros mismos. Somos quizás, a veces, una copia quizás de esos fariseos que tenían un conocimiento histórico, acordaos de Gamaliel, pero estaban lejos de la palabra del Señor. Nos acordamos de Gamaliel, ¿os acordáis? De Nicodemo, que vimos en el capítulo 3, no Gamaliel, de Nicodemo, que vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Él tenía un conocimiento histórico, conocía los profetas, lo vimos. Era un hombre que tenía un conocimiento fantástico del Antiguo Testamento, pero realmente no conocía al Señor. Cerca del Señor, a veces quizás con nuestros labios, pero lejos de Él con nuestros pensamientos, a veces, y con nuestros hechos. Nuestra naturaleza, como el Señor bien sabía, era frágil. Y de nuestro corazón, como Él dice también en otro sitio, salen los malos pensamientos que corrompen nuestra alma, las envidias, los asesinatos, las fornicaciones, etcétera, etcétera. De todos los gigantes de las Escrituras, lo que nos dice el texto y lo que nos dice Cristo en estas palabras de que hemos leído de Lucas, no de nuestro texto, dice: ninguno, dice Cristo, que era más grande que Juan el Bautista. Y esto debe hacernos a poner mucha atención en Juan, pues el mismo Cristo nos está poniendo a Juan como ejemplo. El término "no hay mayor" que dice Cristo en este texto de Lucas que he empezado a leer, es un término que en el original tiene que ver mucho con el teatro. Cuando un actor entra en el escenario y todos los actores están actuando y de repente todo el mundo se da la vuelta y mira a ese actor que entra, ¿no? La importancia, es dándole esa importancia mayor. Así que al final de este capítulo 3 de Juan es precisamente lo que el apóstol Juan está haciendo. Juan quita, fijaos, toda la importancia de él en nuestro texto y pone toda su fijación nuevamente. Ya lo había hecho antes en el capítulo 1, sí vimos esa primera predicación que fue a partir del versículo 30 en adelante, cuando Juan habla: este es el Cordero de Dios, ¿os acordáis? Fue la primera predicación que hicimos de Juan. Y aquí lo vuelve a hacer. Él vuelve otra vez a poner toda su fijación en Cristo. Y todos sabemos que esto es lo que debemos hacer, que tenemos que vivir unas vidas cristocéntricas. Pero lo que vemos de Juan, el ejemplo que él nos pone, no solamente va de labios, sino va con sus hechos. Recordemos que Juan era tenido por profeta en todo Israel. Salían a escucharle prácticamente todo Israel. Él bautizaba, como nos dice, a muchos. Hablando del bautismo, no me voy a meter ahí, pero uno de los argumentos que utilizan los bautismos en cuanto al bautismo de inmersión lo tenemos aquí, porque dice que Juan bautizaba y había muchas aguas. Pero bueno, creemos que se queda un poco corto, ¿no? Pero lo digo simplemente en términos de información para vosotros. Y dice, él bautizaba a muchos. Juan bautizaba a muchos. Y sin duda su ministerio era un ministerio con miles de seguidores.
Pero encontramos que, como él dice en el capítulo 1, él vuelve a poner y a ensalzar a Cristo en primer lugar. Y esto es lo que a nosotros debe hacernos pensar a nosotros. ¿Estamos nosotros poniendo a Cristo en primer lugar? ¿Estamos nosotros en nuestras vidas viviendo unas vidas cristocéntricas? ¿Ponemos a Cristo en primer lugar incluso aunque vaya en contra de nuestra propia fama? Porque esto es lo que hace Juan. Hoy en día, actualmente, seguro que todos estáis en las redes de internet, en las redes, tenemos muchos predicadores a los que podemos tener acceso gracias a, como hemos dicho, a internet. Si sabemos inglés y las opciones se multiplican, y escuchamos y elegimos aquellos que, oye, que nos parecen que nos gustan. Esto también ha hecho, a veces tristemente, ensalzar a los hombres y ponerlos en un estatus que a ninguno de nosotros nos corresponde. Cuando estos fallan, entonces, por su naturaleza, la decepción en la iglesia es grande. Y esto lo hemos tenido hace poco con predicadores muy conocidos. A todos nos gusta escuchar lo bien que hacemos las cosas, pero las críticas no las aceptamos tan bien. Martin Lloyd-Jones decía que cuando su ego lo subía por el éxito de su ministerio, él iba a leer el ministerio de George Whitefield, quien predicaba a miles de personas y quien el Señor usó en el avivamiento de Inglaterra, de Irlanda, Escocia, Gales y América. Y enseguida su ego, decía Martin Lloyd-Jones, que bajaba otra vez de inmediato. No hay grandes hombres de Dios, sino hay hombres con pecado que predican un Salvador y Señor santo, justo y bueno. Y un Salvador. Muchas veces en conferencias tenemos todo tipo de costumbres sin pensar a veces si son estas cosas bíblicas. Muchas veces, por ejemplo, se hace mucho, por ejemplo, en otros sitios, que ponen allí a los predicadores en primera fila, ¿no? Para dar, se hace algo como de preguntas y respuestas, y se sientan allí por encima del pueblo, y sin darnos cuenta, esta posición parece como que en cierta manera, sin darnos cuenta y sin quererlo seguramente, y con ignorancia, y por la fragilidad de nuestra naturaleza, quizás podemos dar un empujoncito para arriba, idolatrar un poco a algunos hombres. Y esto no debemos hacerlo. Porque yo no me imagino a Juan el Bautista, en nuestros tiempos, después de decir lo que dice nuestro texto, es necesario que él crezca y que yo mengüe. No me lo imagino allí sentado, dando clases de nada, sino que él estaba todo el rato dirigiendo su vida y dirigiendo todo hacia Cristo. Acordaos que este hombre tenía un ministerio, no sé si conocéis algún predicador, pero seguramente si tenéis algún predicador conocido de las redes que tiene miles de seguidores, pues Juan el Bautista tenía más, porque miles iban a escucharle desde todas partes de Israel. Y él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, él está dispuesto a tirar todo su ministerio por la borda, toda la fama, porque claro, cuando pasaría por los sitios, yo no sé si alguna vez habéis tenido, alguno de vosotros, algún tipo de fama, pero yo he tenido una pequeñita, cuando jugaba al fútbol hace muchos años, empecé a jugar al fútbol, tenía 20 años, yo fui el único jugador de la ciudad, de un pueblo de los más grandes de España, 250.000 personas. Prácticamente mi nombre salía en el periódico cada semana, y fui el único jugador que estaba, en cierta manera, estaba, digamos, más arriba, y fui con el equipo nacional con la selección española. Y yo iba andando por la calle, y recuerdo que iba andando por la calle, y veía perfectamente como había gente que me conocía perfectamente. No me conocía de hablar conmigo, pero me conocían quién era yo, conocían la fama. Y esto, el orgullo, decía Hugh Latimer, es como nuestra ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y es lo último que nos quitamos. En mayor o menor medida, todos tenemos orgullo. Y fijaos que el ejemplo que Juan nos está dando aquí, él está tirando toda esa fama de miles de personas, de que pensaban que era un profeta. Era el profeta de los profetas, el que anunciaba el camino del Mesías. Y él lo tira todo por la borda.
Y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos pastores hoy en día estarían dispuestos a renunciar a sus miles de likes en internet si fuera preciso? En Juan el Bautista vemos 4 cosas que vamos a meditar. La primera, fijaos, es su deseo de servir al Señor. Y esto lo tenemos que verlo en Él y al mismo tiempo tenemos que ver si estas cosas están en nuestras vidas. La segunda es su gozo al hacerlo, la tercera es su humildad y la cuarta es su pasión por el Señor. En este texto no encontraremos grandes enigmas teológicos. Vamos a encontrar algo muy sencillo, pero estrictamente necesario para los hijos del Señor. Dice M.B. Meyer, un predicador, que tuvo envidia de Spurgeon, porque claro, imaginaos un predicador en tiempos de Spurgeon en pleno Londres, cuando Spurgeon estaba en su apogeo, ¿no? Que todos sabemos. Nadie, seguro de vosotros, hasta que yo he dicho Meyer, no sabéis ni quién era, pero sí conocemos todos a Spurgeon, ¿verdad? Pues Meyer predicaba allí en Londres en los tiempos de Spurgeon y tenía envidia de él. F. Meyer veía cómo su iglesia cada vez se vaciaba y se iban los carruajes directos allí al Metropolitan Tabernáculo, que es la iglesia donde Spurgeon predicaba. Toda la ciudad se paraba. Y más tarde en su vida el Señor bendijo a Meyer, pero apareció también otro predicador muy conocido que se llamaba Campbell Morgan. Y en unas conferencias que hicieron juntos, una masa de personas escuchaban a Morgan, mientras que dejaban un poco a Meyer de lado. Y F. Meyer, convencido de su culpabilidad de espíritu, comenzó a orar por Morgan Campbell, argumentando que si el Espíritu Santo no lo dejaría envidiar a un hombre por el que él estaba orando. Y así fue, el Señor bendijo a ambos después de un tiempo en sus ministerios, a Campbell Morgan y a Martin Lloyd Jones. Pero si esto ha pasado entre predicadores y los que escuchan, ¿cómo podremos nosotros decir las palabras que él dice en nuestro texto? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Estamos dispuestos en nuestra vida a darle la preeminencia a Cristo, cueste lo que cueste a veces nuestro testimonio, cueste a veces problemas, cueste algún tipo de fama que tengamos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra iglesia? Sin duda es algo que puede parecer sencillo por nuestra debilidad y por eso necesitamos la ayuda del Consolador para hacernos tener entre ceja y ceja a Cristo como lo tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista, él tenía una gran misión. Pero en cierta manera esa misión que tenía Juan el Bautista es muy parecida a la que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. Porque nuestra misión es resaltar a Cristo, es apuntar hacia Él, dándole la gloria a Él, porque Él es solo quien hace todo el trabajo, Él es solo quien hace todo el camino de la salvación. Cristo era el Mesías de Juan también, como es el nuestro. A Él el Señor le ha placido también salvarnos. Él es nuestro Salvador y le ha placido utilizarnos para traer las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a ver rápidamente estas 4 características de Juan, de las que debemos orar al Señor para que Él nos haga más conscientes de todas estas cosas y también nos ayude a tener estas características. Lo primero que vemos es ese deseo de servir al Señor. Ese es el primero. El segundo será el gozo de servir al Señor. Y el tercero juntaremos las 2 últimas, que son la humildad y la pasión para servir al Señor. Así que la primera es el deseo de servir al Señor. En este momento de nuestra narración, Jesús junta a sus discípulos y se dirige a Judea, a las afueras, y se queda allí bautizando. Lo tenéis allí en el versículo 22 del capítulo 3 que estamos leyendo. Esta cena está entre el acabar el ministerio de Juan y el comienzo del testimonio del ministerio de Cristo. Así que Juan acababa su obra, Cristo comenzaba su ministerio. También podemos ver aquí la separación entre las eras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Juan sería arrestado muy pronto por el rey Herodes y puesto a muerte, pero en este momento de nuestro texto, él se nos dice en nuestro texto que él seguía bautizando en el Jordán. Precisamente vemos lo que pasa es que Cristo comienza a bautizar y entonces los discípulos de Juan le dicen a Juan, oye, que es que todos se van detrás de Cristo. Y esto
denota lo que hemos estado hablando un poco antes. Un espíritu de preeminencia. Los discípulos de Juan, es evidente que se equivocaron, porque los verdaderos creyentes no debemos querer lugares de prominencia, o muy fácilmente nos pasará algo parecido a los discípulos de Juan. No debe haber un espíritu de competición entre cristianos. Lo hemos leído anteriormente, por eso hemos leído en 1 Corintios 1, versículos 10 y 17. Sabemos esos problemas que había en la iglesia de Corinto, que algunos decían, pues yo era de este o yo era del otro. Y hay algún caso más que voy a relatar en la historia de la iglesia. Pero esto además, cuando se produce, les da una razón a los enemigos del evangelio para blasfemar. Dentro de las cartas de 1 Corintios, de Corintios, tenemos dos inspiradas que son las que nosotros tenemos, que es primera y segunda, aunque realmente se escribieron 4 cartas a los Corintios. Y en una, Clemente, en una de estas que no tenemos inspiradas, pero que os recomiendo leer, amonesta a los corintios, porque los jóvenes, la carta era porque fue escrita por Clemente, porque los jóvenes de Corinto, de la iglesia de Corinto, habían quitado a los ancianos adultos del liderazgo de la iglesia y habían provocado un caos en la iglesia por eso mismo, porque querían ponerse por encima de los ancianos. En el versículo 27 de nuestro texto es el que nos da la clave para ver este deseo de servir al Señor. Versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que esto debe contentarnos y devolvernos a la realidad absoluta, que es Dios quien hace su obra. No son nuestras ideas o nuestros razonamientos, nuestra supuesta santidad o conocimiento. Es Dios, es quien Él hace la obra. El hombre propone, como dicen, pero Dios dispone. Él no necesita a nadie más que a sí mismo para hacerla. Él no nos necesita. Y debemos estar contentos, sea el que sea el resultado de nuestro ministerio personal como en la iglesia. En muchos sitios se miran, como hemos dicho, los números, lo cual no es malo. Todos queremos que la palabra del Señor alcance a más personas. Pero no debemos olvidar que nuestro primer cometido es el mismo que el que tenía Juan aquí. No nos dejemos engañar. Nuestro primer cometido es ser fieles testigos del Evangelio de Cristo. Debemos ser fieles y dejar al Señor los resultados. Porque Él es el que salva. Él es la estrella. Él debe ser a quien todos nuestros pensamientos dirijan. No debemos jugar con nuestros hechos y enorgullecernos de ellos, sino buscar el beneficio del pueblo de Dios. Y este es el antídoto también ante los celos y las envidias. Tener claro que todos nosotros somos pecadores, que Dios es un Dios justo, que Él no nos necesita y que nosotros debemos mirar a Cristo. Tenemos una necesidad cada uno imperiosa de mirar a Cristo en nuestras vidas. Si Dios no nos ha dado dones, debemos ponerlos también para su servicio, no para nuestra gloria. Sean los que sean. Si somos bendecidos, será por gracia. Si somos edificados, también será por gracia. Si no lo somos, también será su gracia y la soberanía de Dios. Así que debemos seguir el ejemplo fiel que Juan el Bautista nos dice aquí. Si Dios ha bendecido otras iglesias más que a nosotros, gloria a su nombre. Esto nos distingue entre los que tienen celo por Dios y los que tienen celos por sí mismos. Recordemos que Cristo nos advierte sobre esta fragilidad de nuestra naturaleza. ¿Queremos posición, riqueza y lujos mundanos? Pero fijaos ¿qué es lo que quiere Juan? El principio de Juan no es nada de esto. Es ser útil para Dios y para el bien espiritual del pueblo del Señor. Así que si sustituimos por la gracia de Dios nuestro centro de ambición en nosotros y lo ponemos al servicio de Dios, estaremos entonces, si sustituimos esto, no estaremos haciendo las cosas como debemos sustituir, debemos quitar esa ambición de nosotros y sustituirla por la gracia de Dios. Y estaremos entonces libres de envidias y de celos mundanos. Juan el Bautista era muy consciente de su misión y de quién era él. Versículo 28. Vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
Así que Juan entendió su rol y entendió su lugar. La pregunta para cada uno de nosotros es si cada uno de nosotros estamos entendiendo cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar. Nosotros debemos saber siempre quiénes somos y sobre todo debemos saber quién es el Señor. Él hace su trabajo. Nos mantendremos fieles con su ayuda. Estar en el lugar correcto, acordaos, no asegura adorar a Dios desde donde Él piensa y sabe que Él es mejor, que Él sabe que es mejor para nosotros. Estar en el lugar correcto es algo bueno, pero también podemos no estar adorando a Dios. Pero en cambio, Juan el Bautista tiene una vida y tiene claramente, entre ceja y ceja, como se suele decir, cuál es su misión. Servir, ser útil para el Señor. Lo segundo que vemos y que nos llama la atención de Juan el Bautista, mientras los discípulos de él están preocupados por su falta de prominencia, porque todos se iban detrás de Cristo, lo que vemos en Juan, el segundo punto, es el gozo que él tenía al servir al Señor. Y esto debe también hacernos a nosotros pensar, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Estamos haciendo las cosas con gozo para servir al Señor? Sea la que sea, desde lo mayor que nosotros pensemos que se puede hacer en una iglesia, que evidentemente puede ser la predicación de la palabra, pero estamos sirviendo al Señor. Eso no significa que porque no todo el mundo predique, no se puede servir al Señor. Podemos servir al Señor incluso desde dar un vaso de agua al más pequeño. Todos podemos hacerlo. Y lo que vemos aquí es ese gozo que Juan el Bautista tenía. Juan no pone su mira en sí mismo, como hemos dicho, sino en Cristo. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, está hablando de él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Lo dice claro Juan. Unos 30 años antes, María, la madre de Cristo, había ido a visitar a su prima Elizabeth. Seguro que conocéis esta narración. Y Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre, al oír la voz de María, saltó de alegría en el vientre de su madre. Lucas 1, versículo 41. Es evidente que el Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista incluso antes de nacer. Para Dios es el mismo milagro el salvar a un anciano de 99 años que un recién nacido, porque para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, pero nos habla de este gozo que ya él tenía en el Espíritu, en el Espíritu del Señor. Y es que muchas veces también tenemos que hablar cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de la manera en este gozo, debemos acordarnos que el pacto de Dios, hay dos maneras de estar dentro del pacto de Dios. Una es la manera externa y otra es la manera interna, que también es externa. Pero se puede estar en el pacto de Dios de una manera externa y no estar en una manera interna. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da las Escrituras? El ejemplo que nos da las Escrituras es cuando estábamos en el Éxodo y en el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, acordado, mientras en las plagas estaba oscuro y no sufrieron todas las plagas, el pueblo de Israel tenía luz. Mientras los israelitas, los animales incluso de los israelitas, no murieron, se nos dice que el ganado de los egipcios murió. Mientras los egipcios tuvieron un montón de piojos, de moscas y tal, el pueblo de Israel no lo tenía. Pero luego, en cambio, cuando vamos más hacia adelante, la Biblia nos dice que esa primera misma generación no entró en el reposo del Señor, pero tuvieron beneficios. Y esto es de una manera externa. Nuestros hijos tienen un beneficio. Al menos no sabemos lo que Dios ha hecho en sus corazones, pero al menos sabemos que están en el pacto de una manera externa. ¿Por qué? Porque han tenido estos beneficios, han tenido la luz del Evangelio, los llevamos a la iglesia, les amonestamos con la palabra de Dios. Pero cuidado, esto no significa que sean salvos. Tenemos que seguir orando por nuestros hijos, siempre, pero tenemos que estar seguros y tenemos que orar hasta que veamos que realmente ellos tienen en sus corazones este gozo que es ser salvos.
Ahora bien, estos textos nos dicen que Juan el Bautista nos dice que era salvo antes de nacer. Esto es interesante, porque ya tenía el Espíritu Santo. En el original dice, será llenado ya procedente desde la cavidad de su madre. O sea, eso es para aquellos que quieren decirnos que Dios no puede salvar a un bebé porque no entiende. Pues, si Dios quiere hacerlo, aquí lo tenéis la prueba que lo puede hacer. Y también tenemos Jeremías cuando le dice que yo te santifiqué desde antes de nacer, delante de las naciones. Así que Juan escuchaba la voz del Señor y tenía una relación con Él, y eso mantenía su gozo. Lo había tenido desde muy pequeño, pero evidentemente ahora ya aquí al final, y fue el final de su vida, como sabemos en poco tiempo, Él actuaba con ese gozo. Él actuaba entre el novio, Cristo, y su esposa, la iglesia, predicando el evangelio y el perdón de pecados. Él era amigo del esposo, el que trae, el que preside, el que ayuda al novio y el que los trae juntos. El amigo del novio no quiere ser el centro de atención. Él simplemente contiene el gozo en el privilegio de su misión. Eso debe hacernos pensar a cada uno de nosotros si estamos teniendo gozo en lo que hacemos en nuestras vidas para el Señor. Y es que debe ser un privilegio para cada uno de nosotros el poder predicar el Evangelio, quizá no desde una predicación en la iglesia, pero poder hablarlo con otros, el poder compartirlo con otros. Dios ha querido esto de su pueblo y Él nos da el mayor de los gozos cuando predicamos el Evangelio a los que tenemos cerca. Tenemos otro caso de otros que entendieron muy bien su misión y su posición y su lugar en las Escrituras. Acordaos de Jonatán, el hijo de Saúl. A él le pertenecía el trono de Israel legítimamente, pero Jonatán sabía que Dios tenía otro ungido. Y amó a David y le dio su apoyo, muy en contra de lo que hizo Herodes. ¿Acordás cuando Herodes se entera de que el Mesías, de que le hablan de que Jesús puede ser el Mesías, que lo que hace? Y lo vimos la semana pasada. Se va allí a Belén porque sabe que allí es donde tiene que nacer el Cristo y se carga a todos los niños menores de 3 años. Fijaos la diferencia entre los que son del Señor y los que no son del Señor. Juan el Bautista veía al Salvador del mundo que quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29, lo vimos allí. Y lejos de intentar apagar esa luz como hizo Herodes, Juan lo que hacía es que se regocijaba de que la luz brillaba entre los hombres y que las profecías del Antiguo Testamento habían declarado y se habían cumplido y se iban a cumplir en Cristo. Y esto nuevamente, vuelve a confrontarnos a cada uno de nosotros con las Escrituras, con nuestras vidas de una manera personal. ¿Estamos gozándonos en el Señor? ¿Estamos sirviéndole con gozo como Juan el Bautista? La mayor de las recompensas que podemos tener es el gozo que tenemos cuando servimos al Señor. John Bunyan, a mí, mis hijos no les gusta, hay unos vídeos que se llaman Torchlighters, que son para niños, seguramente que todos los conocéis, y son muy fidelinos de la historia de la iglesia, de varios, y yo me acuerdo que allí en Irlanda, yo me los ponía, no había tantos episodios entonces, y ellos, y a mí el que más me gustaba, y más me gusta, es el de John Bunyan. Entonces ellos estaban muy cansados, decían, otra vez John Bunyan, papá, y lo ponía otra vez, ¿no? Y lo sigo poniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se ve a John Bunyan que está allí, seguro que los que lo hayáis visto, y bueno, poco a poco es para los niños, pero como os he dicho, es muy fidedigno y muy bueno. Y se ve al final John Bunyan andando por una montaña, yendo hacia la ciudad celestial, y él dice, si solo traigo un alma a Cristo, aunque solo haya hecho esto, mi vida habrá tenido sentido, ¿no? Así que el gozo de Juan el Bautista estaba alrededor de la persona de Cristo. Dios lo había usado a él para dirigir a otros hacia Jesús. Él no era el Cristo, él sabía que no podía por sí mismo hacer esto, sino que él era
el Espíritu Santo del Señor trabajando en él, a través de él. Y ese es el gozo que él tenía. Y ese es el gozo que nosotros debemos buscar. Además, cuando somos conscientes de estas verdades, podemos descansar, podemos estar tranquilos en el Señor. En muchos lugares Dios ha estado entre unos pocos durante muchísimos años. Ahora bien, no debemos dudar como Juan que Dios hará su obra. Él hará con nosotros, con su iglesia, lo que Él mejor crea. El cometido que tenemos es ser fieles y no dudar que si Dios quiere, podría abarrotar este lugar. O ahora que vamos a entrar en el nuevo local y lo vemos allí, lo vemos tan grande y nosotros somos tan pocos. Pero es que si Dios quiere, puede abarrotar ese lugar y ese lugar puede quedar pequeño. Y no debemos de dudarlo. No debemos de dudarlo. Muchas veces nosotros hablando entre Lamec, Felipe y yo hablando, y decíamos, claro, no somos muchos, ¿no? Lo que necesitamos en este momento. Pero tenemos que tener gozo en el Señor. Al final va a ser lo que Él quiera. Pero tenemos que creer realmente. Y tenemos que sentir gozo a la manera de presentar el Evangelio a otros y dejar a Dios. Ser fieles en lo más importante y dejar a Dios las consecuencias de su obra, sean las que sean. Conozco muchísimas iglesias aquí en España, un grupo en Beas de Segura, me acuerdo donde está ahora nuestro hermano Alejandro, y allí antes de él estaba Lael, y él tenía, el grupo de jóvenes que tenía, el más pequeño tenía 75 años, o sea, tenía un grupo de 75 para arriba, y eran 25 o 30 abuelitos, y Lael estuvo allí, en aquella obra, y tenía que coger el coche y tenía que ir a un pueblo, y después tenía que ir a otro, en aquella Sierra del Segura, tenía que salir con el coche casi 1 hora y media antes de reunir a todos los abuelitos, porque no hay autobuses por aquella zona, eso es campo puro, y los reunía a todos y los ponía en su casa, y no tuvo un crecimiento, ahora fue fiel, no tuvo crecimiento, él ha enterrado a la mayoría de aquellos. Ahora sigue allí una iglesia, un remanente de algunos que quedan allí. No son muchos tampoco. Eran 30, 35, ¿no? Si es que llegan. Pero lo importante es que el pastor fue fiel a su mensaje. Podía haber tenido fama como, no sé, Paul Washer o Buddy Buchan, ¿verdad? Que murió hace poco, ¿verdad? Este pastor que tenía miles de seguidores. O otros que hay, pero no, Dios quiso esto para esta iglesia en su providencia. El mundo juzga con otros barómetros, incluso muchas veces el mundo eclesiástico, el mundo de las iglesias, pero el Señor simplemente demanda de nosotros que seamos fieles como lo fue Juan. Y Él lo hizo con gozo. Lo difícil es que teniendo miles de seguidores, teniendo miles de personas que le conocerían, porque él iría andando, aunque él nos dice en las Escrituras que estaba en el desierto, vivía por allí, porque seguramente no podría caminar por cuando estaría entre la gente. Todos sabían quién era él, como también nos habla también de esa fama que luego también tuvo Pedro, ¿verdad? Pero él buscaba el servir al Señor con gozo. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros viviendo con gozo nuestra vida? ¿Estamos sirviendo en la iglesia? Sea lo que sea más grande o sea algo más pequeño, lo que nosotros pensamos que es. ¿Lo estamos haciendo con gozo? ¿O estamos más bien ocupados en nuestros egos? En lo que yo en lo que yo hago, lo bien que yo hago las cosas. Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí primeramente. Lo último que vemos es la humildad para servir al Señor de Juan el Bautista. La humildad. Esta es la tercera cosa que vemos aquí en el carácter de Juan, que debemos aprender, humildad. Todos sabemos esto, pero qué difícil es aprender esta lección de una manera con nuestros hechos. Como decía John Flavel, es más fácil declarar 1000 pecados de la vida de otro que mortificar uno en nuestras propias vidas. La resolución que tenemos en el versículo 30 deja clara la humildad de Juan. Leon Morris, un comentarista, dice de este versículo que esta es de las mayores palabras y mejores que han salido de la boca de un hombre. Estas palabras que hemos hablado. Con todo el ministerio que Juan tenía,
con toda la fama, con toda la pompa, con toda... Y lo tenía bien ganado porque, en cierta manera, él predicaba el Evangelio del Señor. Muchos se convirtieron a través del Evangelio de Juan. Y nos dice estas palabras: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así que él vio que su ministerio, Juan vio que su ministerio debía ceder paso al camino de Cristo. Y esto debe ser así. Cristo siempre debe ser exaltado, debe ser creído, debe ser seguido. Y esto no solamente nos vale a nosotros de una manera personal, sino también nos vale a nosotros también en el concepto de iglesia. Cristo siempre debe ser exaltado. Esta humildad de Juan es la cosa más antinatural que hay en el hombre. Por naturaleza todos queremos crecer. De hecho, esto es algo que está arraigado en lo más profundo de nuestros corazones. Y al final, acordaos que es como Satanás engañó a Adán y Eva. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? No que ellos mengüen. ¿Qué le dijo? Seréis como Dios. Eso es lo que le dijo. Sabréis entre el bien y el mal. De hecho, esta poca humildad fue realmente el mismo deseo que Satanás tuvo, su propia caída, su deseo constante de crecer en oposición a Dios. Lo tenéis allí en cómo Satanás cae en Isaías 14, versículos 12 al 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Era como se llamaba Satanás antes. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que decía Satanás, este fue su pecado. Aquel que nos dice que fue hecho, porque no fue un ángel normal, fue como un arcángel, con un poder para glorificar a Dios, pero él cayó. Yo debo menguar, dice Juan. Fijaos que tenemos que apuntar tres cosas muy importantes, porque a lo largo de este capítulo 3, el Espíritu Santo nos quiere dejar varias lecciones y repite esta frase que tenemos que subrayarlas en nuestras Biblias o en nuestros corazones, o grabarlas a fuego, como queráis. Esta palabra de es necesario se repite 3 veces. Fijaos, debemos nacer de nuevo, Juan 3, en el versículo 3, cuando está hablando con Nicodemo. El Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 14, lo vimos en otra predicación. Y nosotros debemos menguar, aquí en el versículo 30, es necesario. Así que nuestro yo, nuestro viejo hombre, nuestro pecado, nuestras supuestas glorias, todo debe menguar en nuestras vidas, y es Cristo quien debe crecer en cada uno de nosotros de una manera personal y en nuestra iglesia. La humildad es una condición que nos habla de Cristo, nuestro ejemplo. Cristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Arthur Pink decía: la humildad no es producto de una cultivación directa, más bien es un subproducto. Cuando más intento ser humilde, menos lo soy. Pero si realmente ocupo mi tiempo en el que es manso y humilde, mi corazón, que es de Cristo, puedo ver entonces su humildad, su gloria en la palabra de Dios, reflejarme en ella gracias a su Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sujetos a unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El hombre transformado por la palabra de Dios es humilde y acepta la verdad sobre él mismo cuando él se equivoca. Y esto es algo muy difícil. Cuando alguien viene y nos dice que hemos hecho algo que no está bien, es algo difícil. Pero si conocemos al Señor
Y si conocemos lo que la palabra enseña de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que decía David cuando Simeí está allí por allí Simeí y le empieza a decir de todos? ¿Acordáis? Y Joab dice, voy con la espada y acabo con este. Le dice, no, quizás el Señor, hay que escuchar. Y él lo escuchó. El hombre transformado es muy consciente de su naturaleza caída y su pecado, sabiendo que el bien no mora en él. Somos nosotros conscientes de eso, somos nosotros conscientes de que necesitamos. Y es muchas veces como vemos las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, la gente piensa, no es que la disciplina es algo malo. Porque claro, la disciplina es la disciplina del mundo, ¿verdad? O la disciplina de los romanos o de los judíos, que eran 50 latigazos menos uno. Pero es que la disciplina, cuando uno sabe que uno se equivoca, es bueno, es un seguro. Y la disciplina de la iglesia, evidentemente, no es la disciplina del mundo, pero es la disciplina con la que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos también. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan, el otro día estuvimos hablando en casa de estas cosas. Nuestros hijos necesitan un padre y una madre, no necesitan un colega ni un amigo. Y la disciplina, ¿qué dice? Que Dios a quien ama, ¿qué le hace? ¿Le deja que siga en pecado? Entonces tú, ¿cómo dejas que siga en pecado tu propio hijo? Dios a quien ama disciplina. Porque la disciplina siempre es para atraer a todos a Cristo. Y esto es lo que el apóstol dijo. Pablo, un creyente instruido a los pies de Gamaliel, un hebreo de hebreos, como él dice, el Señor fundó iglesias en 6 provincias del Imperio Romano en un periodo tan corto como de 10 años. Hizo multitud de señales, sanando enfermos, predicando, resucitando, sacando demonios. Los demonios mismos nos dicen que es que le conocían. Y él mismo dice, allí en este texto de Romanos 7, que podemos leerlo, que seguro que conocemos, Romanos 7, Romanos 7, en el versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Está hablando Pablo, acordad de que todo lo que ha hecho. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sigue diciendo, miserable de mí, versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo sabía perfectamente. Sabía lo que Dios había hecho a través de él. Pero él conocía realmente lo que había en su interior. Y no son palabras realmente muy honestas ni fantásticas que dijera del mismo, ya lo podía decir el mismo apóstol Pablo. Queridos hermanos, la humildad es algo que va entrelazado con la obediencia a Dios y su palabra. La palabra de Dios, cuando toca a un creyente, le humilla. Moisés, fijaos, es llamado en Números 12-13 el hombre más humilde de la tierra. David fue llamado un hombre que tenía el corazón conforme al Señor. Pero era siempre que tenían esa comunión con el Señor, porque no fueron santos. Acordaos que Moisés mató al egipcio y David cometió adulterio y mandó asesinar a Urías. ¿Por qué? Ahí vemos la diferencia, porque cuando los hombres están apartados de Dios, y eso nos mete a nosotros, cuando tú estás apartado de Dios, tu vieja naturaleza, tu naturaleza caída saldrá a flote. Por eso es como nosotros decimos muchas veces, o lo he dicho muchas veces, no somos, Dios no necesita de nosotros, somos nosotros quien por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, somos nosotros los que necesitamos venir a Él, no al revés. No le estamos haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia, que no, que esto no funciona así. Eso es un entendimiento erróneo de lo que en muchos sitios se predica. ¿Por qué? Porque el hombre que conoce realmente la salvación del Señor, el Señor le hace ver su pecado, le quita la venda de su pecado, la venda de los ojos para poder ver su pecado. Porque cuando la presencia del Señor, de su Espíritu, no está con nosotros por nuestro pecado, nuestra naturaleza caída va a salir a resurgir.
Por eso el Señor Jesús nos habla tantas veces, como hemos dicho, de nuestra naturaleza caída, porque va en contra de los caminos del Señor. Así que hemos visto que Juan el Bautista encontró contentamiento en Dios. Hemos visto que encontró gozo al servirle. Hemos visto humildad al pedir que su ministerio decreciera y el de Cristo aumentara. Todo esto fue posible. ¿Por qué? Por esto último que vamos a hablar. Por la pasión que él tenía por Cristo y por su reino. Todos nosotros deberíamos tener en mente el honor a Dios y a su servicio. Predicar de la manera en que Dios nos ponga. Y a muchos lo hemos hablado algunas veces. Algunos dicen, me vienen a veces y me dicen, me gustaría que hablaras con mi amigo, porque mi amigo es Pepito y yo no sé explicar muy bien las cosas. Pero es que el Señor nos ha puesto estas personas dentro de su soberana gracia. Y no me ha puesto a mí, ni ha puesto a lo mejor a alguno de los ancianos, sino te ha puesto a ti. Para que tengas esa relación con esa persona. Y debemos predicar y llevar el Evangelio a otros y hacerlo con gozo, hacerlo con pasión por Cristo. Y también teniendo misericordia de aquellos que no tienen al Señor. Todos debemos buscar estas cosas, desde los pastores, los ancianos, los diáconos, los miembros, todos. Y los ejemplos que tenemos aquí son claros. Fijaos, dice, la novia que es el cuerpo del Señor, con esto acabo. La novia que es el cuerpo del Señor, su iglesia, se prepara para que el novio que es el Señor. La novia, que somos nosotros, siempre quiere que el novio reluzca y brille, y ese es el Señor. Es recordar también que hubo una vez dos grupos de cristianos que fueron una vez al Metropolitan Tabernáculo a escuchar, a predicar a Spurgeon. Y cuando acabó, un grupo dijo, sin duda, Spurgeon es el mejor predicador de todos los tiempos. En cambio, el otro grupo, cuando terminó el culto, dijo, no hay duda de que Jesucristo es el mayor salvador de todos los tiempos. ¿A qué grupo nos pertenecemos nosotros? Al que ensalza y a veces sin quererlo ponemos a los hombres en un pedestal que no les corresponde, o al grupo que retiene su vista y su atención continuamente en Cristo. Acordaos que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Los discípulos de Juan el Bautista no entendieron esto. Juan el Bautista sí lo entendió. Sus discípulos no lo entendieron, pero él sí lo entendió. ¿Y nosotros? La novia toma a su marido, ella se cubre bajo su autoridad. Es lo que dice Juan en el versículo 31. Dice, Juan habla de sí mismo. Allí en el versículo 31, él está diciendo que él es un ser humano en la tierra. En cambio, Cristo viene del cielo. Es incomparable, no se puede comparar. Cristo no ha sido creado, es Dios. Y allí en los versículos 32 y 33 dice que el mundo y nadie le había recibido, como las palabras de Juan el apóstol en el prólogo. Él las desarrolla ahí hasta el final del capítulo. Si somos adoptados en la familia, es gracias a Cristo. No somos el amigo del novio, somos la novia misma. Por quien el Señor ama con un amor tan profundo que no tiene profundidad, ni se puede declarar y explicar en ninguna lengua del mundo. Si ponemos realmente a Cristo en nuestro punto de mira, estaremos a salvo de nosotros mismos, de nuestra naturaleza caída. No somos impedimentos en el reino de Cristo, sino que seremos, si ponemos a Cristo en nuestro punto de mira, seremos fieles y el Señor usará acorde a su providencia. Hubo un predicador que, hablando de su llamamiento en España, él decía que él una vez tuvo un sueño y él estaba entre dos acantilados. Y en un acantilado estaba él solo, y en el otro acantilado que tenía enfrente, y había una gran altura abajo, había multitud de personas que venían en ese camino en el acantilado. Iban hablando las personas sin darse cuenta de que se iban acercando al borde. Y cuando llegaba al borde ya caían y era tarde y se daban cuenta que estaban cayendo. Y él estaba en el otro acantilado allí, predicando en contra, predicándoles, diciéndoles, ojo, que os vais a caer, ojo, que vais a perder, que vais a caeros y vais a morir.
El mensaje de Juan el Bautista es el mismo que nosotros predicamos hoy. El mensajero ha cambiado. Evidentemente la misión que Juan el Bautista tenía era una misión muy importante, pero en cierta manera nosotros tenemos una misión parecida. El mensajero va a cambiar. El mensaje es el mismo. Y es que Cristo es luz. Es que Cristo es la salvación. Es que Cristo es el Mesías. Jamás quitemos el mensaje. Porque lo importante, lo vemos a lo largo de la historia con Juan el Bautista, con otros hombres. Dios cambia a los mensajeros, pero jamás cambia el mensaje. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Te damos las gracias por poder venir a este texto, Señor, y ver los ejemplos que tú, a través del Espíritu Santo, nos das en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des este gozo, esta pasión, esta visión cristocéntrica tuya en nuestras vidas y en la iglesia, Señor. Señor, delante de ti reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que somos mucho más pecadores, que somos mucho más ignorantes, que somos muy débiles de desviarnos de tu camino, que somos nosotros quienes necesitamos, Señor, estar cerca de ti. Acuérdate, Señor, de que somos, como tú dices en tu palabra, somos polvo, que necesitamos, Señor, de ti en nuestras vidas. Señor, ahora te pedimos que tú te quedes con nosotros. Vamos a abrir el local en tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que tú, sabemos que tú puedes hacer grandes cosas allí, Señor, pero por encima de todo, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a cuales sean las circunstancias, que seamos fieles a tu palabra, que el mensaje no cambie, que sea siempre Cristo el centro de todo. Y de esta forma estaremos gozosos, pase lo que pase, estaremos gozosos. Ayúdanos a mantener esta pasión, ayúdanos a tener este amor entre unos y otros, a que Cristo sea el mensaje de nuestras vidas. Y que si es necesario apagar nuestros egos, si es necesario quitar cualquier cosa que estorbe por encima de nuestras personas tu evangelio, te pedimos, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones para que esto sea así. Ayúdanos a ser fieles testigos entre nosotros, a nuestros hijos, en la iglesia, al mundo y a los que tú has puesto alrededor nuestra. Y a declarar a todos ellos de que tú eres la luz. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.